No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Vamos con el tema que estamos teniendo en el día de hoy. El tema de hoy, que es la anatomía de la anatomía de la apostasía, ¿verdad? Y al principio del programa, antes de la pausa, estuve hablando de 4 puntos, o toqué 4 puntos, mejor dicho, de qué le está pasando a la iglesia hoy. Y dijimos, para resumir, que una de las cosas que está pasando, ¿verdad? Me gustaría que usted comentara y me dejara saber, y obviamente comente sobre lo que estoy diciendo. Y si usted ha vivido esto, si usted ha estado en una iglesia así, o si usted está viviendo actualmente esto. Bueno, ¿qué está pasando en la iglesia hoy? Hay una adoración falsa, decadente, hedonista, comercial, una enseñanza enfocada en el éxito y en la prosperidad, una marcada ausencia del mensaje del evangelio. Y antes de irme de la pausa, pues le dije que hay objetivos enfocados en la fama, ¿verdad? Y en el protagonismo, ¿ok? Objetivos enfocados en la fama y en el protagonismo. Vamos a continuar hablando de qué más está pasando en la iglesia de hoy. Bueno, otra de las cosas que está pasando es el énfasis fuertísimo que hay en el mercadeo y branding institucional. ¿A qué yo me refiero con el énfasis en el mercadeo y el branding institucional? Lo primero que yo quiero hacer claro es que no hay nada de malo en el asunto de mercadeo, ni hay nada de malo en el asunto de branding. El problema es cuando el exceso, cuando el enfoque excesivo, cuando ponemos nuestra confianza y cuando ponemos nuestra fe en los esfuerzos humanos para atraer gente a la iglesia. Y cuando esos esfuerzos humanos para traer gente a la iglesia, ¿verdad? Se enfocan específicamente en nosotros, escúcheme bien, gastar o derrochar cantidades gigantescas de dinero en el mercadeo y en el branding institucional. La pregunta es, ¿para qué estamos gastando ese dinero? ¿Para que conozcan a Jesús o para que conozcan el nombre de la iglesia, el nombre de nuestro ministerio, para que conozcan quiénes somos, para que lleguen por el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, pero que no los traiga Cristo? Porque yo quiero decirte algo, toda estrategia que nosotros utilicemos para atraer a la gente, a la iglesia, sea la que sea, y hoy día hay muchas, y hoy día las iglesias han aplicado montones, que si vamos a tener la pantalla más cara, nada de malo con las cuestiones de las pantallas, yo no tengo problema con eso. Que si tenemos las luces, el humo, diferentes cosas que atraiga, la vestimenta del pastor tiene que ser una que atraiga, eso de estar con saco, corbata, ya eso es viejo, eso es de la vieja guardia, de la gente que está out, ahora tiene que ser skinny jeans, maones rotos, etcétera, etcétera. Nada de malo con eso. Yo no tengo nada de malo con el que viste así. Yo no me fijo en esas cosas, ¿verdad? Pero esas estrategias, seamos honestos, las utilizamos, nos guste o no, las utilizamos para atraer gente. Las utilizamos para que la gente diga, oh, esa gente son como yo. Esa gente visten como yo. Oh, mira, el pastor tiene tatuajes, pues yo voy para allá porque yo también tengo y el pastor es como yo, etcétera, etcétera. Usted entiende lo que le quiero decir. O sea, estamos tratando de utilizar un énfasis de mercado y branding institucional que muchas veces, en vez de permitir y orar para que sea Cristo quien traiga a la gente a la iglesia a través del testimonio y del evangelismo, utilizamos estrategias puramente humanas para que la gente venga. Por eso después no podemos quejarnos cuando esa misma persona que vino o esas personas que vinieron por causa de esas estrategias, cuando ya esas estrategias no están y se cambiaron, se van. ¿Por qué se van? Porque los atrajo algo que no fue Cristo ni la presencia de Dios. Así que esa es una de las cosas. Lo otro, y esto es bien común, mi gente, y aquí quiero explicarlo con detenimiento, pero lo otro que vemos bien común es esta obsesión con los números y las estrategias de crecimiento. Hay una obsesión con los números
y las estrategias de crecimiento. Yo no sé si usted ha escuchado, mire, yo como pastor, si algo a veces a mí me incomoda, pero a veces cuando hay muchos pastores juntos o habemos muchos pastores juntos, en vez de nosotros hablar de cosas que realmente edifiquen, lo que hablamos es cuánta gente tiene tu iglesia, cuántos recogen de ofrenda los domingos, cuánto es el presupuesto, cuántos jóvenes tienes, qué programa usas para proyectar las letras. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, esa obsesión, como le acabo de decir ahora, la obsesión con los números y las estrategias de crecimiento. Esta obsesión de los números, oh, yo tengo tantas personas. Wow, yo tengo 3,000 personas, yo tengo 2,000 personas. Gloria a Dios si los tiene. Gloria a Dios si usted se congregan 2,000 o 3,000 personas. Gloria a Dios si se congregan también 150, 200, 300, 4, 5, 6 personas. Los números, ¿verdad? Aunque sí, yo tampoco quiero ser irresponsable, escúcheme. Aquí yo en la iglesia, por ejemplo, yo siempre estoy mirando los números, o sea, estoy mirando que cuánta gente vino, vemos a ver quién faltó, cómo ha sido el promedio de la asistencia, porque a mí siempre me gusta a final de año hacer un análisis de cómo la iglesia va creciendo tanto espiritualmente y maduramente como numéricamente. ¿Por qué? Porque todo lo que es sano crece, todo lo sano va a crecer. El problema es que ese enfoque obsesivo que nosotros tenemos de los números muchas veces hace sentir mal a aquel pastor o al otro pastor o a la otra persona que quizás no tiene los mismos números que tú tienes, no recoge la misma cantidad de ofrenda que se recoge en tu iglesia, o quizás no tienen la cantidad de gente que se congrega contigo, ¿verdad? Que tú tienes, pero no nos podemos impresionar por los números, mi gente. Yo quiero decirle eso. Yo aprendí a no impresionarme con los números. A mí no me impresiona la cantidad de gente que vaya a una congregación, a mí no me impresiona nada de eso, porque tú puedes tener una multitud como la tuvo Jesús, pero de esa multitud solamente 12 eran discípulos, ¿ok? Y entonces de esa multitud, ¿cuánta gente son maduros? ¿Cuántos de esa gente realmente son gente transparentes y auténticas que realmente están entrando en un proceso de discipulado para que tú los pastorees? ¿Cuántas de esa gente realmente están buscando genuinamente una transformación? Ve lo que le quiero decir, o sea, no compare números con madurez, no compare números o el crecimiento numérico con que hay madurez. Usted puede tener un crecimiento numérico tremendo y tener una iglesia bien carnal, tener una iglesia bien inmadura. Por lo tanto, eso, claro que las cosas cuando son saludables crecen definitivamente, pero el crecimiento tiene que ser proporcional a la realidad de la madurez y de la salud espiritual de la iglesia. Porque muchas veces esos crecimientos de números rápidos, porque son atraídos por cosas que estamos haciendo, estrategias, como le dije, perdón, al principio, muchas veces esa gente, la profundidad espiritual que tienen es así. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro fin? Nuestro fin debe ser discipular la gente a un modo de que puedan madurar y de que ellos mismos se multipliquen como discípulos en otras personas y también puedan discipular a otros y así la iglesia pueda crecer. Y como dice el libro de Hechos, añada el Señor a la iglesia a los que han de ser salvos. Con ese proceso, ¿verdad? De discipulado. Entonces, mi gente, esa obsesión con los números y esa obsesión con las estrategias de crecimiento, ¿a qué me refiero con esa obsesión con las estrategias de crecimiento? Yo estuve en el Congreso tal en Guatemala. Esta gente tiene un montón de gente y allí dijeron que si se hace esto, esto va a funcionar. Y ahí venimos y llegamos a nuestra iglesia local y queremos implementar lo que el pastor aquel en aquella iglesia, en un contexto diferente, en un contexto cultural diferente, en un contexto prácticamente de lenguaje y de todo diferente. Queremos que eso mismo pase aquí, como replicarlo aquí, como si fuera, yo digo que eso es como si fuera montar un McDonald's. O sea, yo monto este McDonald's y obviamente monto otro allá y todo es lo mismo. No, porque lo que Dios está haciendo allí en esa iglesia y en ese lugar y en ese territorio con ese pastor no es necesariamente lo mismo que quiere hacer en tu iglesia.
Entonces venimos imitando, tenemos una obsesión con estas estrategias de crecimiento, que muchas veces son estrategias de crecimiento que funcionan en otros lugares porque Dios se lo dio a esa gente allí, pero no necesariamente nos está diciendo eso a nosotros. Lo que pasa es que somos vagos en meternos con Dios en oración, en buscar el rostro de Dios para que Dios nos hable y nos diga, esta es la estrategia de crecimiento y esto es lo que vas a hacer para la congregación. ¿Y qué tal si la estrategia de crecimiento que Dios te está diciendo es necesito que pastorees las familias una por una? Pastoréalas una por una. ¿Qué tal si esa sería la estrategia? Entonces, ve lo que te quiero decir, o sea, ve lo que estamos haciendo o lo que estoy queriendo decir con esto. Así que es importante que podamos entender esto en su perspectiva, ¿verdad? Lo otro también es crisis de fe donde la confianza está puesta en el hombre y no en Dios. Hay una crisis de fe donde la confianza está puesta en el hombre y no en Dios. Amado, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nuestra confianza jamás debe estar puesta en el hombre. Es más, la Biblia dice en Hebreos claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El hombre es imperfecto, iglesia. Yo quiero que tú sepas, yo como pastor soy imperfecto. Yo voy a cometer errores. Yo voy a meter las patas de vez en cuando, ¿verdad? Y cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el hombre, nos obsesionamos con el hombre, idolatramos el hombre, la personalidad, nos vamos a llevar muchas decepciones. Nos vamos a llevar muchísimas, muchísimas, muchísimas decepciones. Y tenemos que iglesia, donde hay una iglesia que está obsesionada con el hombre, que el enfoque es el hombre, hay una crisis de fe. Hay una crisis de fe. ¿Por qué? Porque hay una confianza puesta en el hombre y no puesta en Dios. Y lo último que yo puse aquí, de qué le está pasando a la iglesia, es verdades bíblicas que se omiten o se suprimen en favor de la cultura. O sea, verdades bíblicas que empezamos a omitir, que empezamos a dejar de predicar, que empezamos a dejar de enseñar en la iglesia. Y por favor, déjeme sus comentarios y comparte este video. Verdades bíblicas que dejamos, que las omitimos, que las suprimimos, obviamente a favor de la cultura. Entonces esto es devastador y es peligroso porque la palabra nos dice que Dios nos llamó a predicar todo el consejo de Dios. Y claro que hay cosas que son incómodas, claro que hay cosas que a la gente no le gustan, claro que hay cosas que a veces son duras porque son reprensiones en amor, son confrontaciones de nuestra vida de pecado, porque hay gente que le gusta pecar y le gusta vivir en pecado. Y entonces cuando la palabra viene y confronta, como dice, que es una espada de dos filos que entra hasta partir el alma y divide el alma del espíritu y llega hasta los tuétanos, ¿verdad? Y a las coyunturas, eso molesta, eso duele. Y entonces empezamos a omitir, lo que empezamos a hacer es que empezamos a omitir ciertas verdades bíblicas, ciertos principios bíblicos, empezamos a suprimir ciertas verdades de Dios y de la Escritura por quedar bien ante la cultura, por ser relevantes ante la cultura, ¿verdad? Y por ser atractivos a la cultura. Y en eso tenemos que tener mucho, 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 mucho cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque Dios nunca nos llamó a ser relevantes para la cultura. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Dios nunca nos llamó a ser atractivos para la cultura. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Y demás, es más, te voy a decir algo. La iglesia siempre, desde el principio del siglo, siempre ha estado contra la cultura. Siempre ha nadado contra la corriente. Siempre ha nadado en contra de la cultura. La iglesia de Jesucristo, que él compró con su sangre preciosa,
siempre está en contra de la corriente y en contra de la cultura, jamás a favor de ella. Así que déjame tu comentario. Vamos a continuar con este tema después de esta pausa, ¿verdad? Esta breve pausa de nuestros auspiciadores. Por favor, comparte este video con otras personas. Déjale saber a la gente que las noticias a la luz de la palabra comenzó y que hoy estamos con una enseñanza poderosa sobre lo que es la anatomía de la apostasía, ¿verdad? Estamos aprendiendo, apenas estamos al principio, como quien dice, rasgando la superficie de este tema. Así que después de esta pausa regresamos, Dios mediante, con las noticias a la luz de la palabra. No te vayas.